Buenas tardes, hoy vamos a hacer la reacción de la lectura de Hank Clavers de Derecho Internacional, presentado por Felipe Romero Guerra y por yo, Héctor Alonso Bayona Cogua. Derecho Internacional. Primero vamos a responder a tres de las siguientes preguntas en las cuales va a hacer a lo largo del video. ¿Cuáles son los problemas o preguntas que el autor sostiene que va a abordar en este texto? Directamente el autor sostiene que en este capítulo se centrará en el derecho internacional consuetudinario y los principios generales del derecho, así como las doctrinas. ¿Cuáles son las respuestas que ofrece para los problemas planteados? Plantea tratados internacionales en los cuales se mire la costumbre, los principios del derecho y la doctrina internacional. ¿Y cuáles son los conceptos centrales que utiliza para dar las respuestas? Son los siguientes que vamos a tratar, que va a ser tratados internacionales, derecho internacional consuetudinario, principios generales del derecho y doctrina de las fuentes en general. En primer lugar, hablaremos de los tratados internacionales, los cuales son tratados que generan diferentes naciones para unificar las voluntades de ellas, conformadas por estados soberanos, creando así fuentes de derecho, fuentes internacionales de derecho. De esta forma se asumen obligaciones y derechos mediante acuerdos jurídicos, aunque de esta misma forma existen tratados que generan obligación ante todas las naciones. El derecho internacional constitucional o la costumbre internacional se constituye una fuente jurídica de la práctica general. Es una conducta unificada entre los estados, la cual tiene que tener como tres principales fundamentos: una duración que sea aceptada por los otros estados y que se practique generalmente por distintas naciones, no solo por una misma. Este derecho internacional en costumbres normalmente es aceptado por distintas y diversas naciones. Aún así existen aquellas naciones que aceptan costumbres, pero las cuales no están conformadas dentro de un tratado internacional. El jus cogens hace referencia a aquellas normas de derecho imperativo pero perentorio que no admiten ni la exclusión ni la alteración de su contenido, de tal modo que cualquier acto que sea contrario del mismo será condenable. En este sentido, se hace referencia a un derecho objetivo el cual ninguna nación puede violar, por aún así que no llegará a entrar en esta misma. Es un derecho el cual es obligatorio para todos los estados o naciones. El soft law, por el contrario del anterior, consiste en la declaración de principios que no son obligatorios para ninguna nación, pero busca establecerlos como normas morales universales, los cuales distintos estados pueden aceptar y pueden entablarse en ellas, creando normas jurídicas, pero no con este mismo fin, sino con el fin de crear normas morales que sean obligatorias para distintas naciones. Como la última pregunta que se trata en esto es si estoy de acuerdo con la lectura y por qué sustento la sustentación de mi respuesta. Los ejemplos que voy a dar de acuerdo con la lectura es la Declaración Universal de los Derechos y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Estos dos tratados están hechos para proteger derechos humanos de distintas poblaciones, los cuales distintos países los respaldan. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los 30 artículos que se tratan son norma fundamental para todas las partes, como lo anteriormente estaba diciendo. El Convenio Europeo de la Protección de los Derechos Humanos viene siendo fundamentado para las partes que se centraron en ese acuerdo entre las naciones. El que sí estoy de acuerdo con estas lecturas y el por qué
Esta lectura yo creo que en general estoy totalmente de acuerdo, ya que crea normas internacionales que deben ser respetadas para la protección del ser humano en general. Y creo que además de esto radica una jurisprudencia que permite que distintos problemas legales se puedan resolver sin mayor conflicto. A continuación, daremos la... Entonces, siguiendo el análisis del capítulo de International Law por Jan Clavers, empezamos primero con los principios generales del derecho. Entonces, estos principios generales son no vinculantes eh, al no ser leyes específicamente. El autor considera que son nociones generales que hacen parte del sistema legal y pueden ser aplicadas e interpretadas de distintas maneras. Se manifiestan también de distintas maneras, no solo dependiendo de la nación, sino también dependiendo de la situación en la que se pueden ver aplicados. El autor plantea el ejemplo, por ejemplo, de que alguien no puede enriquecerse haciéndole daño a alguien. Este ejemplo lo muestra, por ejemplo, en insider trading, en negocios, dale atrás, por favor, en negocios entre corredores de bolsa ilegales y también sobre cómo alguien no puede hacerse con la herencia de alguien que mató. Hay principios que no están legislados, por ejemplo, el de actuar de buena fe, pero sin embargo hacen parte importantísima del derecho internacional y son consideradas fuentes altamente necesarias. Considero que este argumento tiene una particular importancia porque también es aplicable para la ley en general, para el derecho en general, más allá del derecho internacional. Y nos da características especiales sobre la interpretación de la ley, mostrándonos que incluso si hacemos una interpretación específica de la ley, tenemos que considerar el principio general del derecho que llevó a esta interpretación. En la siguiente diapositiva se hablan de las declaraciones unilaterales. En este caso se hablan de declaraciones que son hechas por gobiernos y que demuestran su opinión o los compromisos que están tomando frente a una situación. No todos son vinculantes, en especial se resalta el carácter vinculante de declaraciones hechas al momento de hacer negociaciones en especial. Por ejemplo, en la negociación de tratados, que los tratados son una versión legislada de estas declaraciones. Atrás, por favor. Eh, el caso del que habla el autor son los nuclear tests, en el que Francia hizo unos experimentos nucleares que resultaron con nuclear fallout para Australia y Nueva Zelanda, que se quejaron porque tenían el derecho a escoger no tener desechos nucleares en su territorio. Francia respondió prometiendo que iba, pues no prometiendo, pero sugiriendo que iba a detener sus investigaciones porque ya estaba terminando los experimentos que necesitaba hacer fuera de cuevas e iba a proceder dentro de cuevas. En este caso, el derecho internacional tomó las declaraciones de Francia como vinculantes porque son promesas que se hicieron en en una plataforma internacional. Entonces, este es uno de los ejemplos de las declaraciones unilaterales que se pueden presentar. Las otras posibles fuentes o renovaciones de doctrina son primero las organizaciones internacionales, que aunque las recomendaciones que presentan no siempre son vinculantes, son fuertes recomendaciones a cómo se debe comportar un Estado y en más de una ocasión se toman como principio y como base. Ahora existen nuevos estándares eh, sobre sobre lo que es derecho internacional y lo que no es. Antes se tenían la distinción de lo que es y lo que no es, dependiendo si eran tratados, declaraciones, pero ahora que se ha complejizado, perdón, la forma de gobernar y las relaciones entre estados, no solamente internacionalmente, sino nacionalmente, también entre ministerios, por ejemplo, se ha complicado más y ahora existen unos problemas de distinción que el derecho internacional está tratando de solucionar. Por último están los tribunales de derecho internacional, que los tribunales de derecho internacional deciden que los únicos casos que van a escuchar son aquellos que van a generar más derechos, la búsqueda de derechos. Esto me parece que es de particular importancia porque de esta manera el derecho internacional es un recurso más difícilmente alcanzado
pero reservado únicamente para casos donde realmente es necesario y se evita, por ejemplo, el problema que puede haber en, en derecho, por ejemplo, civil, donde los casos son tratados casi que como una fábrica, sacándolo lo más rápido posible. Luego la autora hace unas pequeñas conclusiones, unos comentarios finales. Primero dice que los sistemas legales necesitan en sistemas para determinar qué reglas hacen parte del sistema, que esto es siguiendo lo que había mencionado ella en el párrafo anterior, que el problema es la distinción de qué es norma y qué no es norma. Ella dice que el derecho internacional se forma gracias al consentimiento del Estado, que un Estado al consentir a una decisión, a una recomendación, a una norma, lo que sea, lo vuelve vinculante en el derecho internacional. Y por último, en derecho internacional se habla de fuentes, no de hacer leyes. Esto significa que se ha hecho una distinción en semántica, pasando de lo que normalmente en derecho normal se hablaría de legislar, para tomar de fuentes, como es el derecho consuetudinario que presentó mi compañero, para formar para darle una imagen al derecho internacional.